Claudia, muy buenas tardes. Buenas tardes, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, chicos. Gracias a los que han respondido por el chat. A ver, el día de hoy nos toca trabajar lo que corresponde al verbo 2, chicos, ¿verdad? ¿Estoy en lo cierto? ¿De repente tienen algo diferente ustedes? Ayúdenme, por favor. Dice el verbo 2, clasificación general. ¿Cierto, chicos? Ya está. Chévere, gracias. Les pregunto porque como han estado moviendo algunos salones, muchachos, a veces ya me ha ocurrido que estoy haciendo mi clase bien chévere y dicen, no, profe, tocaba otro tema, que somos de otro salón. Por eso les pregunto siempre, ¿ya? Veamos. Muy bien. Veamos. Vamos a recordar algo muy básico con respecto a la clase de la semana pasada y tenía que ver con la estructura del verbo. Recordemos que cuando hablamos de estructura del verbo, vamos a hablar de una raíz o lexema y de una desinencia, que son los morfemas flexivos. Ahora, recuerda que la desinencia, en el caso del verbo, es una desinencia o un morfema flexivo amalgama. Te explicaba la semana pasada que amalgama quiere decir que no lo puedo separar, que no se puede dividir, que van a estar juntos, que van a estar unidos. ¿Estamos? Ya está. Ahora, ¿cómo determino la raíz de un verbo? También te lo expliqué, a ver si te acuerdas. ¿Qué hacíamos? Por ejemplo, si tengo el verbo engañaron, ya tenemos esa palabra. Engañaron. Ya. Oye, una pregunta. ¿Qué hago? Lo paso a infinitivo. ¿Cuál es el infinitivo de engañaron? Engañar. ¿Correcto? Ahora,
A esto, ¿qué le hago? Le quito la terminación. En este caso, ar. Recuerda que lo que le voy a quitar es el ar, er, ir. ¿Estamos? Otro, por ejemplo, si yo tengo el verbo eh, mintieron, o mentiste, ya mentiste. Mentiste. Pregunta, ¿cuál será el infinitivo? Mentir. ¿Qué hago? Le quito la terminación, ir. ¿Estamos bien? Ahí está, pues. Entonces, de esa manera siempre vas a sacar las raíces, ¿ya? Otra, no sé, pues que te digan, bebí, ¿ya? ¿Qué haces? Beber, y le quitas el ar, er, i. En este caso tendríamos que beb sería la raíz. No te olvides que de esa manera la vamos a sacar, ¿ya? Ahora, vamos con la clasificación morfológica, verbos regulares. A ver, vamos a ver. Yo te voy a explicar por acá, de una manera muy esquematizada, ¿ya? Justo se me ocurrió el día de hoy, por eso no la tengo así en el PPT. PPT lo tengo de otra manera, es la misma información, pero con otra organización. Mira por acá. Se dice que hay verbos regulares y verbos irregulares. Tú eres un alumno inteligente, tú estás viendo a San Marcos. Una pregunta, si el verbo no es regular, ¿qué cosa será? Irregular. Y si no es irregular, será regular. Esta que tire. Hay dos condiciones para que un verbo sea regular. Dos. ¿Cuáles son esas condiciones? Que no se modifique la raíz, o sea, conjugarlo, ¿ya? No se altere la raíz. Y segundo, ¿ya? Que las terminaciones sean iguales a la de su verbo modelo. ¿Estamos bien? Ahora te explico qué quiere decir esto. Estas son las dos condiciones. Por ejemplo, vamos a colocarte ejemplitos para que veas un poquito esta situación. Si yo tengo la palabra cantar, por ejemplo, ¿ya? Recuerda, saco la raíz y conjugamos. ¿Cómo sería? Yo canto, tú cantas, él canta. En pasado, ¿ya? Yo canté, tú cantaste, y él cantó. ¿Estamos? Oye, una pregunta. ¿Se modificó la raíz? No se ha modificado, ¿no? Sigue siendo igual a la de su verbo modelo. Entonces, pero hay un segundo requisito, ¿ah? Porque dice que se tienen que cumplir las dos. Dice que las terminaciones deben ser iguales a la de su verbo modelo. ¿Cuál es el verbo modelo de cantar? Amar. Pregunta de examen de admisión, señores. ¿Cuáles son los verbos modelos? ¿Ah? Solo los cachimbos se acuerdan. Amar, temer y partir.
Esas son las terminaciones, perdón, esos son los verbos modelos, no te olvides. Ahora, entonces, ¿qué vamos a tener por aquí? Vamos a ver, vamos a ver. A ver. Entonces, conjuguemos. Yo amo, tú amas, él ama. En pasado, yo amé, porque estamos con cuando igual, ¿ah? Tú amaste y él amó. Tú eres inteligente, ¿ah? Vamos, cachimbo, mira acá. Dime, ¿esta es la terminación, sí o no? Dime, ¿la terminación es igual a la de su verbo modelo, sí o no? Obi, me dicen por acá, si son iguales, cumplió con las dos condiciones. No se modificó la raíz 1 y 2, sus terminaciones, su desinencia es igual a la de su verbo modelo. ¿Correcto? Ya está. Vamos con otro ejemplito. Mira por acá. Tengo el verbo tocar, tocar. Raíz toc, toc. ¿Correcto? Ya está. Entonces vamos a hacer las conjugaciones. Yo toco, tú tocas. Iba a ponerlo con bailo, pero aquí se puede eliminar. Ya. Yo toco, tú tocas, él toca. En pasado, toqué, tú tocaste, él tocó. Mira por acá, individuo, mira, mira. Vamos a ver si es regular o irregular. Veamos. Primero con la desinencia. Yo tengo el colorcito acá a la mano. Dime, ¿la desinencia es igual a la del verbo modelo? ¿Sí o no? Sí, sí es igual, Moisés. Ya. Pero va una de las condiciones, ¿ah? Me falta la segunda. La segunda es que la raíz no se altere. Ya, yo te digo que no se alteró. Yo sé que por ahí alguien me va a decir, Moisés, no la ves, ¿ah? Moisés, y este, ya. ¿Qué es lo que va a ocurrir, chicos? Que cuando la raíz, este fenómeno de que se altere o no la raíz, lo tienes que sacar aquí, con el oído, o sea, es fonológico. Cambiar esa C por una Q es una cuestión ortográfica. ¿Por qué? Mira acá, vamos a suponer que yo no la quiero cambiar, ¿ya? Oye, ¿qué diría ahí, ah? ¿Diría toqué? Vamos, activa tu audio si deseas. Te leo, te escucho. ¿Qué diría? Diría tosé, ¿correcto? Diría tosé. O verdad, ¿no? Diría tosé. Claro, diría tosé. Y ahí yo no digo tosé, digo toqué. Entonces, ortográficamente, ¿qué ocurre? La C se cambia por U para que diga toqué. Es una cuestión ortográfica, pero no de sonido. Entonces recuerda, yo me voy a basar siempre en el sonido para ver los verbos, ¿ya? Siempre en el sonido. Esto es algo así como cuando ocurre con la Z. Tú escribes, por ejemplo, no sé, se me ocurre, ¿ya? Lápiz. Y cuando dicen, escribe el plural de lápiz, ¿qué haces? Lápices. ¿Qué ocurrió? La Z la cambio por la C. Esta es una cuestión netamente ortográfica. ¿Ya? Entonces vamos a ver. Ya tienes entonces cuándo son regulares. Vamos a ver los irregulares. Dicen, acá no me queda muy claro igual. Ah, ya. Lo que ocurre es que nosotros tenemos tres verbos modelos. Amar, temer y partir. Cuando tú pases a un infinitivo, cualquier verbo lo pases a infinitivo, te vas a fijar en la terminación. Si termina en ar, su verbo modelo es amar.
Si termina en ed, su verbo modelo es temer. Y si termina en id, su verbo modelo es partir. Entonces, lo que tú vas a hacer es conjugar el verbo modelo en el mismo tiempo que está el verbo que tú estás buscando, que estás analizando. Y solamente haces la comparación. Si la desinencia es la misma, entonces vas a decir que el verbo es, ¿qué cosa? Regular. Si la desinencia es diferente, el verbo es irregular. ¿Sí? Vamos a ver acá justamente las irregularidades. Se dan por tres motivos. A ver qué me dice. Pero solo con un verbo o varios. No entiendo, ahí sí me pregunta eso de un verbo o varios. Activa tu audio, campeón. Pregunta nomás. Es más rápido. O sea, dice de su verbo modelo, pero dice, digamos, cantar, amar y tocar. O sea, de los tres, ¿se hace comparación con la desinencia o solamente con cantar pude haber hecho eso? Ah, ya te entendí, gracias. No, mira, lo que va a ocurrir es que en el examen, por ejemplo, a ti te van a poner, no sé, se me ocurre, el verbo partir. No, el verbo jugar, ya vamos a suponer, jugar. Este es el verbo. Te van a decir señales, el siguiente verbo es regular o irregular. Es lo que te van a poner en el examen. Entonces, ¿tú qué vas a hacer? Vas a agarrar, ¿no? Porque te van a poner así, jugamos, por ejemplo. Entonces, ¿tú qué haces? Agarras y dices jugamos. Está en plural. Nosotros jugamos. ¿Correcto? Ya está. Vamos a ponerlo por acá. Nosotros jugamos. Es presente en plural. Entonces, me voy a basar, mi modelo va a ser el de amar. Nosotros jugamos, nosotros amamos. Así. Ahora, ¿qué más haces? Pues ya tengo acá las desinencias. La raíz es amar, entonces ya sé que esta es mi desinencia, y la raíz desinencia aquí es esta, ¿correcto? Entonces ya vi que las desinencias son iguales, pero cuando yo conjugo jugar en presente, por ejemplo, yo juego, ¿cierto? Si habíamos dicho que esta es la raíz hasta ahí, entonces hubo un error aquí. Este verbo es irregular porque se alteró la raíz, pero no se alteró la desinencia. Entonces solamente esa es la comparación de 1 a 1, nada más. Espero que me hayas entendido. Vamos a ver si con esta parte de acá terminamos de redondear la información. ¿Cuándo el verbo es irregular? El verbo es irregular, muchachos, cuando se altera la raíz, ya, al momento de conjugarla, cuando va a haber una variación en la raíz, en su defecto, cuando la desinencia, o sea, cuando las terminaciones no son iguales a las de su verbo modelo. Desinencias y hay un tercer caso, cuando hay variación tanto en la desinencia como en la raíz. ¿Ya? Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, pongo el verbo venir. La raíz sería ven, ¿correcto?
y lo ponemos. Por ejemplo, yo diría, yo vengo, tú vienes, él viene, nosotros venimos. ¿Correcto? Ahora, por ahí alguien me podrá decir, Moisés, vamos a ver. El primer caso dice variación en la raíz. Pregunta, muchachos, ¿hubo o no hubo una variación en la raíz? Mira, la raíz es 20. Dime, ¿hubo o no hubo variación en la raíz? Sí, porque es bien, por ejemplo. Entonces, si hay variación, el verbo es irregular. Otro casito, otro casito. Si yo te digo la palabra, por ejemplo, andar. En pasado, ¿ya? Vamos a ver, en pasado. Yo anduve, tú anduviste, anduvo, no sé, y ellos, ¿ya? Ellos anduvieron. Oye, la raíz es igual, Moisés, no se ha alterado, perfecto. Pero ¿cuál era la otra condición? Ah, hay que ver las terminaciones, Moisés. O sea, hay que ver la desinencia. O sea, hay que verificar si esta partecita de acá es igual a la del verbo modelo o no. Entonces, ¿cuál es el verbo modelo de andar? Amar. ¿Correcto? Entonces, vamos a conjugarlo igualito en pasado. Yo amé, tú amaste, él amó, ellos amaron. Pregunta, muchachos. Dime, ¿la desinencia es igual a la del verbo modelo? Son diferentes. Entonces, al ser diferentes las desinencias, al tener desinencias diferentes, ¿qué voy a decir? Que andar es un verbo irregular. Pero hay un tercer caso. Dice que hay variación tanto en la desinencia como en la raíz. ¿Moisés sabrá? Claro que hay. Mira por acá. Vamos a colocarte un casito, ¿ya? Por ejemplo, el verbo saber. La raíz sería sab. ¿Correcto, chicos? Vamos a conjugarlo en pasado. Yo supe, tú supiste, él supo. Ahí está. ¿Cuál será el verbo modelo de saber, chicos? Saber, termina en er, verbo modelo, temer. Vamos a ver cuál es la desinencia de temer. Yo temí, tú temiste, él temió. A ver, amiguito, mira. La raíz varió, porque la raíz ¿cuál es? Sap. ¿Y acá cuál es la raíz? Sub. Cambió la raíz. Y ahí ya sé que es irregular. Pero también es irregular porque la desinencia varió. La desinencia del verbo modelo es i, iste, io. Y la desinencia del verbo saber es e, iste, o. Varió. ¿Te diste cuenta? Entonces, aquí cambió tanto la raíz como la desinencia. Y ahí estarían tus tres casitos. El primero, variación de la raíz. Segundo, variación de la desinencia. Tercero, variación tanto de la raíz como de la desinencia. Y hay un casito que se llama supletismo o supleción.
Vamos a colocarlo. Así es, biches. Supletismo o supresión. ¿En qué consiste el supletismo o supresión? Es lo mismo. Fácil. Acá es donde vamos a cambiar todo. O sea, nuestro verbo va a dar una transformación de 360 grados. Va a ser totalmente diferente. Un caso muy claro es el del verbo ir. ¿Qué pasa con el verbo ir? Por ejemplo, en pasado, fui, fuiste, fue. Ese es en pasado. En presente, voy, vas, va. Y en futuro, irá, perdón, iré, ¿no? Yo, iré, irás, a esto es lo que se conoce como supletismo. Cambia todo. Hay una variación total, ¿no? No queda ni el más mínimo rastro de lo que es la raíz o el verbo principal. Muy bien, muchachos. Ahora sí. Ahora. Muy bien. Bien, ahora te voy a dar algunos tips. Voy a ir por acá. Mira acá, verbo regular. Ahí está, mira, amar es el verbo de la primera conjugación. Trabajar, hablar y cantar son verbos regulares. Si te das cuenta, la raíz, que es lo que está en negro, no se ha alterado, y las desinencias, que son las que están en rojo, son iguales a las del verbo modelo. Esto es lo que te explicaba, ¿te acuerdas? Los cambios ortográficos no se consideran cambios de raíz. Dice, el verbo regular es aquel que al conjugarse no varía la pronunciación de la raíz ni la desinencia del verbo modelo. Verbo regular, nuevamente, de la segunda conjugación. Temer, temo, temes, teme, tememos, temen, ¿no? Ahora, comer, correr y beber son verbos regulares. Mantienen la raíz y la desinencia es igual a la de su verbo modelo. La GJ es otro de los cambios ortográficos, por lo tanto no se consideran cambio de raíz. No, dice que por ahí indica recoger, es un verbo irregular, no, es un verbo regular. Otro, tercera conjugación, partir, ¿te acuerdas? Partir, ahí están, vivir, escribir y asistir son verbos regulares, porque al conjugarlos no cambia la raíz y la desinencia es igual a la del verbo modelo. Verbo irregular, mira por acá, la raíz es sonch, acá sale suench, 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 suench. La raíz es neg, y acá salió nieg, 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 nieg. ¿Te das cuenta? ¿Varió qué cosa? La raíz. Aquí varió la desinencia. Doy. Cuando la desinencia es o. Variación en la desinencia. La raíz se mantuvo. Esto es lo que se llama un cambio de sonidos vocálicos, ¿no? Mira, nieg, cuando era e, cuando era o, ue. Igual, en la segunda conjugación, por ejemplo, tenemos que entender que crecer y poner son verbos irregulares. Variación en la raíz en estos casos, y en estos casos también, ¿no? Se interpuso la C cuando la desinencia debería ser O
acá es co. La desinencia debería ser o, acá es go. Nuevamente una irregularidad. Tercera conjugación, compartir. Mira, morir, medir y deducir son verbos irregulares. De morir, y mira, la raíz es mor, pero acá sale muer, 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 muer. De medir, la raíz es met, pero acá abajo que son mit, 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 met, mit. ¿Te das cuenta? Son verbos irregulares. Vamos a aplicar. Tiene los verbos resaltados, quiero que me digas si son regulares o irregulares. Pero te voy a dar una ayudita, te voy a dar un tip. Mira acá, los minions te están ayudando el día de hoy. Dice, método de reconocimiento. Primero reconoce el verbo conjugado, que ya está en negrita. Segundo, dice conjugar en primera persona en presente. ¿Cuál es la primera persona en presente? Pienso. Ahora, verifica, si hay un cambio en la raíz verbal, si hay un cambio, el verbo es irregular. Si no hay cambio, el verbo es regular. Vamos al hombre. Trabajando. Así es, Natalie. Pero solo para tenerse regular o irregular. Vamos, son todos los verbos que están ahí, ¿eh? Vamos, chicos.
Vamos, vamos. Muy bien. Vamos a seguir los consejos que te han dado los niños. ¿Ah? Lo pasamos a qué dice primera persona presente. Pienso, busco, abordo, sueño, golpeo, acierto, enredo. Oye, y a partir de esto, yo creo que ya es easy que tú lo puedas sacar. Vamos, dime ahora sí, regular o irregular. Es más, escríbelo en la pantalla, escríbelo en la pantalla. A ver, ya puedes hacerlo. Vamos, vamos. Ya lo puedes hacer, vamos, aprovecha. Vamos, vamos. Vamos, chicos, vamos. Uno. Muy bien. Ahí está, por el chat también he estado ayudando a algunos. Irregular, regular, regular, irregular, muy bien. Regular, no sé por qué tuvieron dudas con este. Regular e irregular. ¿Te das cuenta que no es tan complicado? Solo tienes que seguir el método que te dieron los niños, ¿ya? Seguimos. Vamos a borrar esto. Y nos vamos a los verbos impersonal. El verbo se dice que es impersonal cuando no nos va a permitir reconocer un sujeto. A ver, para que me entiendas. Por ejemplo, si yo te digo, este,
Melvin engañó a su esposo. En teoría, ya en teoría. Entonces la pregunta y dice, ¿quién engañó a su esposo? Melvin. Entonces, ¿hay sujeto? Sí hay sujeto. Entonces, este de acá es un verbo personal. ¿Por qué es un verbo personal o una P de personal? Porque se puede reconocer, ¿qué cosa? Al sujeto. ¿Estamos bien? Por eso es personal, porque hay un sujeto. Ahora, mira acá. Engañó a su esposo. ¿Quién engañó a su esposo? Ella engañó a su esposo. Moisés, podría ser él también, Moisés, porque eres binario. Ya, también podría ser ella. Sí, yo sé que de repente te parece un poco troglodita mi explicación, pero es la costumbre ya. Ella. Oye, entonces, dime, ¿se puede reconocer un sujeto? Sí, Moisés, aunque tácito, pero se puede reconocer el sujeto. Entonces, si hay un sujeto, si podemos reconocer un sujeto, este de acá es un verbo personal. Ahora, mira, ¿qué pasa si yo te digo, por ejemplo, llovió en la Amazonía? Yo te hago la pregunta, ¿quién llovió en la Amazonía? Vamos, dime, ¿quién llovió en la Amazonía? Profe, la lluvia. Claro, pues, pero sería redundante, ¿sí o no? Porque ya al decirte llover, obviamente es la lluvia. Ah, ¿verdad? ¿No? Entonces, a esto es lo que se va a conocer como un sujeto, perdón, como un verbo impersonal. ¿Por qué es un verbo impersonal? Porque no hay sujeto, porque el sujeto, si queremos llamarlo así, sería una gran interrogante, ¿no? O sea, no sabemos cuál es el sujeto, entonces ahí está, verbo impersonal. ¿Se entendió, muchachos, esa partecita? Ya, seguimos. Entonces, vamos a ver. Dice, profesor, disculpe, para reconocer el sujeto es aquello que cualquiera de los dos, ¿cuál es el que predomina? Cualquiera, igualito. Y ahora cuando trajemos el sujeto yo les voy a dar otro tipo, más allá del famoso qué o quién, ¿no? Uno más efectivo. A ver, por ahí me dicen, profe, ¿sería como el sujeto tácito? No, Vilches. No sería un sujeto tácito, porque el sujeto tácito, mira que está acá, este es un sujeto tácito, es personal. Esto es lo que se conoce, algunos gramáticos llaman un sujeto cero. O sea, es un sujeto que no se puede reconocer, un sujeto que no existe. ¿Estamos? Veamos. El verbo es impersonal cuando los verbos se refieren a fenómenos atmosféricos. Mira estas cuatro oraciones. Dime cuál sería el sujeto en cada una de ellas. A ver, trata de encontrarlos. Ya está. No hay. ¿Te das cuenta? No hay. Ahora, mucho cuidado con cuando se utilizan estas palabras de manera figurada, ¿no? Las piedras llovieron en aquella huelga de obreros. ¿Quiénes llovieron las piedras? Entonces, Moisés, pero tú habías dicho, sí, pero es que cuando se refiere a la lluvia, pues, pero en este caso es un sentido figurado, no quiere decir que aventaron muchas piedras. Si yo te digo, por ejemplo, ayer llovieron los memes sobre Melissa Paredes, sobre la entrevista de Melissa Paredes. Llovieron los memes. ¿Quiénes llovieron? Los memes.
¿Te das cuenta? Entonces, ese es un sentido figurado. Sí, sí. Por acá dice jajaja. No, de verdad, yo le pregunté a mi esposa si estaba, por si acaso. No, dice que ya me había divorciado y ya no sabía. Qué bueno preguntar. Verbo impersonal. Imagínate, de repente tú has ingresado y no te han dicho. No sabes. Dice, verbo en tercera persona en singular. Los verbos hacer, ser y haber, acuérdate de esos tres nombres, anótalos por favor. Hacer, ser y haber. En tercera persona en singular denotan ¿qué cosa? Que denotan tiempo y estado. Los verbos son impersonales. Mira, el día de ayer hizo mucho frío por la noche. ¿Quién hizo mucho frío el día? ¿Quién hizo mucho frío el día de ayer por la noche? Habla. No hay sujeto tácito. ¿Ya? Entonces recuerda. Perdón, sujeto serio. Entonces recuerda. Cuando no podemos encontrar el sujeto, cuando no se reconoce el sujeto, el verbo es impersonal. Acá igual. Ayer hubo una gran concurrencia. Moisés, pero una gran concurrencia no. Esto sería el objeto directo. Ah, ¿verdad, no? Claro, esto sería el objeto directo. Moisés y Sebastián, no, Sebastián es el vocativo. Y recuerda que el vocativo no pertenece ni al sujeto ni al predicado. A ver, vamos a ver. Acá. El verbo haber igual, mira. Este ya lo vimos. Acá. Por ese lugar se vive muy bien por el clima. ¿Quién se vive muy bien por el clima? No sé. Se vende productos de buena calidad. ¿Quién se vende? No sé. Para mañana se convoca a los vecinos. ¿Quién se convoca? No es a quién sería objeto directo en este caso. Es quién se convoca. No hay respuesta. Entonces es qué cosa impersonal. ¿Ya? Vamos. Trabajando. Los niños te van a ayudar otra vez, ¿ah? Me parece. Mira por acá. Para diferenciar un verbo impersonal del personal es importante el sentido textual. Para comprobar si estamos ante un verbo impersonal o personal, se antepone el verbo, al verbo el pronombre él. Si tú le antepones el pronombre él y tu oración tiene sentido, entonces tu verbo será personal. Pero si tú le antepones el él o el ella y tu oración no tiene lógica, impersonal. Vamos a lo trabajando. Primero por el chat, por el chat.
Vamos, chicos, vamos. Muy bien. A ver, vamos a ver. Dice, ella granizó, no tiene sentido, Moisés, impersonal. Ellos o ellas llueven, pero son las ofertas, Moisés. Ah, entonces acá es uso figurado, entonces es personal. Él arrasó, ¿quién es él? El huaico, personal. Él habría impreso su tesis. Él, si tiene sentido, personal. Él es temprano para la cena. No, Moisés, no tiene sentido. Impersonal. Él había gente en el coliseo. No tiene sentido, Moisés. Impersonal. Él se come muy rico. ¿Cómo se come muy rico? No, 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 no tiene sentido, Moisés. Él se imagina, sí, él se imagina. Personal. ¿Sí? Seguimos. Vamos con los tips, ¿ah? Clasificación sintáctica. Vamos a tener verbo copulativo y verbo no copulativo. ¿Cuándo el verbo es copulativo? Los verbos copulativos son contados. Son ser, estar, parecer, yacer, soler. Acuérdate, por favor, son básicamente esos 6 son los más importantes. Ser, estar, parecer, yacer, permanecer y soler. A ver. Sí. Voy a hacer una pregunta por el chat. Ya está. A ver, veamos. ¿Qué es lo que ocurre? Acá, recuerda, copulativos, ser, estar, yacer, parecer y soler. Ah, ya sé. Acá me han puesto una pregunta. Me dice, ¿y el Jenny qué? Oye, oye, estamos hablando de verbos. El i, el e y el ni no son verbos, son conjunciones. No confundamos verbos con conjunciones, ojo. Ya. Ahora, escucha bien. ¿Por qué se llaman verbos copulativos? Porque son verbos con significados incompletos. Son verbos que si yo les borro este complemento que te estoy colocando acá, siendo honestos, ¿tienen significado completo? A ver, a ver. Vamos, piensa. A ver, no tiene sentido completo, ¿te das cuenta? Mi padre es, José está, el joven parece, Pedro yace, el niño permanece. No tiene un sentido completo. Al carecer de un sentido completo, yo necesito de un complemento. Ese complemento puede ser un sustantivo, un adjetivo, ¿ya? O un pronombre. Entonces, si el complemento es un sustantivo, adjetivo o un pronombre, yo voy a decir que estos verbos que están señalándote acá, que están en negrita, estos verbos son verbos copulativos. ¿Me entendiste? Son copulativos. Moisés, una pregunta. ¿Y qué pasa si esto que está aquí al costado no es ni un sustantivo, adjetivo o pronombre?
El verbo deja de ser copulativo y pasa a ser predicativo. O sea, se vuelve un verbo no copulativo, ¿no? Se pasa del otro bando, si quieren llamarlo así. ¿El verbo copulativo tiene alguna relación con la primera? No, ninguna. Ya está. Acá, mira. Los gerundios y participios no constituyen atributos si son partes de la perífrasis verbal. Recuerda que una perífrasis verbal normalmente está formada por un verbo auxiliar más un participio o un gerundio. Eso es una perífrasis verbal. O la otra es cuando tengo un verbo, un nexo y un auxiliar. Pero eso lo vamos a ver más adelante, ¿ya? No te estreses ahorita con la palabra perífrasis verbal. Es más, te cuento que para el examen de admisión de San Marcos de diciembre, en teoría no te va a venir ese tema, no te va a venir perífrasis verbal. San Marcos lo ha sacado de temario, ¿ya? Pero te lo voy a explicar igual, pero más adelante. Bien, continuamos. Verbo predicativo. ¿Cuándo el verbo es predicativo? Mira, son todos los demás verbos. Todos los demás verbos, ¿ya? O sea, profe, mira, ¿te acuerdas que yo te había dicho, mira acá, verbos copulativos, ser, estar, parecer y hacer y permanecer? Y soler. Todos los otros verbos se llaman verbos predicativos. ¿Por qué predicativos? Porque son verbos que ya funcionan como un predicado. Son verbos que tienen un significado pleno. Lo que yo tengo al lado solamente es un complemento, pero no es necesario ponerlo para que la oración esté completa. Ahora, y mira acá, esto es lo que te decía hace un momento. Mira, está el verbo estar. Pero una pregunta, ¿esto que está aquí al lado es un sustantivo, un adjetivo, un pronombre o un circunstancial del lugar? ¿Qué cosa es? Habla, habla. ¿Qué cosa es? Es, muy bien, un circunstancial del lugar. Entonces, por ser un circunstancial del lugar, ya dejó de ser este amiguito, dejó de ser qué cosa, un copulativo y se transformó en un predicativo. Pregunta ya, pregunta de marco teórico. Para que el verbo para que el verbo, los verbos copulativos, perdón, para que los verbos ser, estar y hacer, parecer, soler, sean copulativos, deben estar acompañados ¿de qué? ¿De qué deben estar acompañados? Vuelvo a hacer la pregunta. Para que los verbos ser, estar y hacer, soler, parecer, permanecer, sean verbos copulativos, deben estar acompañados de, son tres categorías, de, muy bien, sustantivo, adjetivo o pronombre. ¿Qué pasa si los verbos ser, estar y hacer, soler, parecer, permanecer, no están acompañados de un sustantivo, adjetivo o pronombre y más bien tienen un circunstancial? Se transforma automáticamente en verbos predicativos. Vamos a aplicar. Vamos, dime si es copulativo o no copulativo, o sea, o predicativo. Vamos.
Vamos, chicos, vamos. Vamos, 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 vamos. Tú puedes. ¿Está? Muy bien, chicos. Bien, avanzamos entonces, ¿sí? Ahí está. Predicativo fue más un adjetivo copulativo. Cobrar no es un verbo copulativo, predicativo entonces. Ser más un adjetivo copulativo. Permanecer más un adjetivo copulativo. Ser más un sustantivo copulativo. Ser más un sustantivo copulativo. Ser más un sustantivo copulativo. Ser más un participio predicativo. Oye, acá no dice parecer, dice padecer. Y padecer es un verbo predicativo. Ah, ¿verdad? No. Claro, pues aquí. Verbo transitivo. Oye, acá es algo bien sencillo. Para que el verbo sea transitivo debe tener objeto directo. Moisés, y si no tiene objeto directo, es intransitivo. ¿Cómo reconozco el objeto directo, Moisés? Porque se puede reemplazar por Lola, los, las o por eso. Acuérdate, Lola, los, las o por eso. Mira acá. Yo siempre leo mi manual de ortografía. Oye, yo siempre lo leo. ¿Y este lo a quién reemplaza? A mi manual de ortografía. Entonces, si tengo objeto directo, porque esto sería el objeto directo, mi verbo es transitivo. El niño dedicó un poema a su madre. El niño lo dedicó. ¿Qué es lo que dedicó? Un poema. Ese lo reemplaza a un poema. Entonces es objeto directo. Los trabajadores lo exigen. Ese lo a quién reemplaza? Al salario justo. Ese joven la compra. Ese la a quién reemplaza? A comida. De lo que te estoy subrayando son justamente, ¿qué cosas? Los objetos directos. Entonces, recuerda, si tiene objeto directo, el verbo es transitivo. Borramos todo esto. Y el intransitivo no tiene objeto directo. Mira acá, circunstancial, sujeto, circunstancial. Sujeto, núcleo del predicado, circunstancial de modo, entrena todos los días, circunstancial de tiempo, vive bastante lejos, circunstancial de lugar, viajará a Cuba, circunstancial de destino. No hay objeto directo. Si no hay objeto directo, el verbo es intransitivo. ¿Estamos bien? ¿Se entendió, muchachos? Ya, están calladitos, ¿ah? No te preocupes. Vamos. Reconoce si es transitivo o intransitivo. Vamos, vamos. Intransitivo, recuerda, no tiene objeto directo. Es la única diferencia.
Ahí está. Vamos a marcar. Dos preguntas de lenguaje transitivo. Un acuerdo con las clínicas, ese es el objeto directo. Un dulce de queque de chocolate, objeto directo. El olor del cuerpo, objeto directo. Eh, el agua hervida, objeto directo. Por los chistes de los cómicos, no hay, porque dice por, ese no es objeto directo, muy bien. Acá, el gol del triunfo, muy bien. Y acá al final, el aporte del compañero, ¿no? Todo eso que te acabo de señalar son los objetos directos. Si ese es un objeto directo, amiguito, entonces el verbo de qué tipo es transitivo. ¿Bien? Uy, ¿qué pasó? Vamos a continuar. Verbo reflexivo. El verbo reflexivo es aquel que recibe la acción del verbo. Por ejemplo, yo me pego. Mira, yo me pego. ¿A quién está pegándole Moisés? A él mismo. Entonces, yo me pego a mí mismo, reflexivo. Yo hablo y la acción recae sobre mí. Otra, yo me peino, yo me peino. ¿A quién peina Moisés? A él. Entonces, reflexivo. ¿Te das cuenta? Si estoy frente al espejo, yo me miro al frente al espejo. Ya, yo me miro. ¿A quién mira Moisés? A mí. Reflexivo. Entonces, los verbos reflexivos admiten los reforzadores a mí mismo, a ti mismo y a sí mismo. Yo peino a mí, tú lavaste a ti, ella se mira así. ¿Ya? Recuerda que el MTC siempre es objeto directo, ¿ya? En los verbos reflexivos. Recíproco. Cuando dos elementos realizan la acción. Por ejemplo, María y José se aman, los dos. Se aman mutuamente. Él y ella se ayudan mutuamente. Mi alumno y yo nos respetamos mutuamente. María y José se aman el uno al otro. Tú y ella se ayudan el uno al otro. Mi alumno y yo nos respetamos el uno al otro. María y José se aman recíprocamente. Tú y ella se ayudan recíprocamente. Mi alumno y yo nos respetamos recíprocamente. ¿Te das cuenta? El verbo recíproco quiere decir que los dos sujetos realizan la misma acción. ¿Ya? Seguimos. El cuasi reflejo es un falso reflejo. Porque yo no puedo decir, por ejemplo, yo me dormí a mí mismo. Tú te fuiste a ti mismo, no tiene sentido. El vecino se murió a sí mismo, tampoco tiene sentido, ¿te das cuenta? Entonces, no aceptan los refuerzos a mí mismo, a ti mismo, ni a sí mismo. Vamos, dime si es reflexivo, recíproco o cuasi reflejo. Vamos, chicos, vamos.
Muy bien. Ahí está. Si acepta el refuerzo es reflexivo, ¿no? De acuerdo al reflejo, a mí, a ti, así, es reflexivo. Si es mutuamente, es recíproco. Y si no acepta el refuerzo, es cuasi reflejo. Muy bien, muchachos. Qué bien. Conjugación verbal. Ojo, te he colocado aquí algunos verbos que a veces nos dan ciertos dolores de cabeza. El primero de ellos es el verbo errar. Ojo con el presente de errar. Es yo yerro, tú yerras, él yerra, ellos yerran. Son las únicas conjugaciones que van a llevar y. Todas las demás son con er. ¿Estamos? Cuidado con esto. Vaciar, muchachos. A veces yo escucho a las chicas, a los chicos que dicen, por ejemplo, vacío, vacía el agua, vacía el agua. ¿Cuál vacía? Oye, vacía. ¿Qué me dice vacía? Sí. Yo vacié, vacié, no vacié. Tú vaciaste. No es vaciaste, Moisés. No, no. Moisés vaciaste para otra cosa, media cochina. No, no, amiguita, no existe ese verbo. ¿Ya? Es vaciaste, él vació, yo vacío, tú vacías, él vacía. Ojo con eso. ¿Por qué Moisés con I? Porque la raíz es con I. Pues mira, mira, mira acá. Le quito el ar que me queda, vaci. Ah, ¿verdad, no? Lo mismo ocurre con pasear. No es paseé, no es paseaste, paseó. Moisés, pero el Brian me dice, sí, vamos a pasear. Es el Brian, flaca, no le hagas caso. Es pasear, yo paseé, tú paseaste, él paseó, yo paseo, tú paseas, él pasea, yo pasearé, tú pasearás, él paseará. El verbo saber, cupe. El verbo caber, yo cupe. Moisés, ¿no es yo cabí? No, 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 amiguita, no, no. Yo ocupe, porque dice que la regla, que el verbo caber se conjuga como saber. Ah, sí, ¿cómo se aplica esa regla? Mira, amiguito. Haber y haber, ¿sí o no? Entonces lo único que cambia, si te das cuenta, es la C por la S. Mira, mira. Oh, ¿verdad, no? Mira, mira. Yo supe, tú supiste, él supo. Tú sabes, él sabe, yo sabré, tú sabrás, él sabrá. Entonces, ¿qué hago? Cambio la S por la C. Cupe, cupiste, cupo, quepo, cabes, cabe, cabré, cabrás, cabra. Prever, igual, termina en ver, se conjuga con ver. Proveer termina con doble E y se conjuga con leer. Oye, oye, oye. Este también. Amiguito, mira, mira. Ya para terminar, ¿ya? Mira, mira que se repite. Hacer, hacer, hacer. ¿Correcto? Ya mira, amiguito, ¿ah? En pasado, ¿cómo se dice hacer? Yo hice, tú hiciste, él hizo. Presente, yo hago, tú haces, él hace. En futuro, yo haré, tú harás, él hará. Amiguito, amiguito. Y después le colocas la raíz. ¿Cómo que la raíz? O sea, lo que no habías colocado, pues individuo, mira. Satis. Satisfice, satisficiste, satisfizo. Satisfago, satisface, satisface. Satisfaré, satisfará. Moisés, alto, alto, alto. Moisés, Moisés. La tóxica me dice, tú nunca satisfacerás mis necesidades, Pepe Lucho. Por eso me he buscado un sugar daddy. Oye, oye, ¿tú nunca satisfacerás? No, no existe el verbo satisfacerás. Es satisfarás, satisfarás. ¿Ya? Ah, entonces, Moisés, una pregunta. Cuando le dice, por ejemplo, imagínate que un bailarín me dice, yo satisfaceré tus necesidades, amiguita, quédate conmigo, deja a tu esposo. No es satisfaceré, es satisfaré. Es bailarín, pues no sabe hablar. Ah, ya, ya, ya. Moisés, y cuando yo le digo a la tóxica, él no satisfacerá nada, ninguna de tus necesidades, estás hablando mal, ya estás hablando como la tóxica, es, él no satisfará ninguna de tus necesidades. ¿Estamos? Mucho cuidado, por favor. Poner igual, contener. Ya, ojo con esto. No existe el DEA, ¿ya? No existe el AIGA. Peñis, no es PEGI.
pelli de pellejito, no existe de entrar, es entrar, no existe dijistes, ojo con esas formas, no existe dijistes, miraste, escuchaste, engañaste, golpeaste, goleaste, no, con ese al final no existe. Es sin ese. Miraste, escuchaste, dijiste, jugaste, bailaste, ingresaste, corriste, vaciaste, todo sin ese. ¿Estamos? Ahora, escucha. Cuando tú dices viste, de ver, es sin ese, viste. Pero si es de vestir, dice vistes. Mira cómo vistes el día de hoy. Cómo estás vestido. Entonces, mucho cuidado, anota, anota. Bien, y hasta aquí llegamos. Vamos con el material de clase. Ya está. Vamos con la parte aplicativa. Tienes 15, empieza a trabajar. Chao, chao, chao. Vamos, vamos, cachimbo. Empieza a musicar por acá. Ya está. This day, baby. Put a spell on you. Put a spell on you.
gone. The thrill is gone. The thrill is gone. The thrill is gone. Like the sunshine, change your heart. Look around you. Change your heart. Look around you. Like the sunshine, change your heart. Look around you. Like the sunshine, change your heart. Look around you. Like the sunshine. Change your heart. Look around you. Change your heart. Look around you. Like the sunshine. Change your heart. Look around you. Like the sunshine. Change your heart. Look around you. Like the sunshine. Change your heart. Look around you. Change your heart. It will astound you. When your guns go pow pow.
Vamos con las claves de este material, chicos. Rapidito. Veamos. 1 avión. 2 avión. 3 dedo. 4 dedo. 5 beso. 6 dedo. 7 dedo. 8 beso. 9 casa. 10 casa. 11 dedo. 12 avión. 13 casa. 14 casa. Y 15 dedo. Las claves. Ahí está. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, inquietud, muchachos. Bien. Muy bien, todo claro me dice por acá. Muy bien, chicos, un gusto haberlos visto el día de hoy. Cuídense mucho, ya nos vemos la próxima semana. Cuídense, muchachos, que tengan un buen fin de semana. Bye, bye. Gracias. Nos vemos, Claudia. Cuídate. Gracias.
Chicos, nos vemos en el enlace que les dejé por el grupo. Rápidamente, por favor.